Naturaleza y tecnología suena como algo que llama inmediatamente la atención. Seguramente te preguntarás, ¿cuál es la relación entre estas dos ciencias? Pablo Vidarte es un joven de 22 años que es considerado por Forbes como uno de los jóvenes con más futuro en Europa. Pablo, a través de su empresa BOO, creó un proyecto energético basado en la fotosíntesis de las plantas, es decir, generar electricidad a través de estas. Este interesante proyecto, basado obviamente en el eje de la naturaleza, la innovación y la sostenibilidad, crea un reactor biológico que obtiene energía a través de las plantas. Con esto, el objetivo es tener unas ciudades más inteligentes, tener unas ciudades mucho más verdes para el beneficio de los países, las sociedades y los ciudadanos. En este episodio, Pablo nos comentará cómo se le ocurrió crear este excelente proyecto con su socio. Además de esto, Pablo compartirá con nosotros cómo recibió el gran apoyo y premios de la Unión Europea y tanto de Google como la empresa disruptiva. El episodio de hoy es auspiciado por Tunnel. Tunnel es la nueva forma en que las empresas se conectan con sus aliados. Evita que tus aliados se distraigan usando aplicaciones de mensajería instantánea y otros canales. Retoma el control de las comunicaciones del negocio y acelera la productividad de tus aliados con el poder de la automatización. Visita tunnel.com TWNEL y crea una cuenta gratuita para tu empresa y descubre cómo a través de Tunnel puedes lograr más con menos. Bueno, lo mencionaba en la introducción, el día de hoy estamos con Pablo Vidarte, que ha tenido mucho éxito con su compañía que se llama Bio, acerca de cómo a través de la fotosíntesis de las plantas se puede lograr energía y electricidad en las diferentes ciudades, ¿no? Entonces estamos ahorita con Pablo conversando. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por unirte a mis podcasts. Hola, muy bien, encantado. ¿No? ¿Qué tal? Bueno, te estuve haciendo un seguimiento en todo lo que es tu perfil y los artículos que han sido publicados en diferentes portales y bueno, me llamó mucho la atención y dije, hay que contactar a Pablo para hablar de este tema muy interesante que tiene que ver con la sustentabilidad, el tema de las Smart Cities y todo esto. Pablo, primero, antes que todo de entrar de lleno al proyecto de Bio, ¿podrías compartir con nosotros cuál es tu background profesional, de dónde eres? Yo concretamente estudié ingeniería, concretamente relacionado con electrónica y telecomunicaciones. La dejé a la mitad y empecé con esta empresa junto a mi socio. Teníamos la misma edad, él estaba estudiando nanotecnología y bueno, de hecho lo que tenemos ahora mismo son 22 años. Cuando empezamos teníamos 19. O sea, bastante jóvenes y se han involucrado de lleno. Cuéntame un poco, Pablo, ¿cómo se inició Bio? Porque lo que veo y estoy viendo el portal de ustedes, que he venido estudiando un poco el tema, es ganar electricidad desde las plantas, y eso es algo magnífico porque ayuda a tener un planeta mucho más verde, a tener unas ciudades mucho mejores, a que la gente entre en conciencia. ¿Cómo se inició este proyecto? Total, de hecho el objetivo de Bio siempre ha sido precisamente el combinar naturaleza y tecnología, es decir, algo que antes no concebíamos de la misma forma, y todo se inició precisamente desde el sueño de pensar, ¿se puede tratar la hoja de una planta como si fuera un panel solar? Y la respuesta rápida era que no. Pero lo que sí que estuvimos viendo por todo el mundo eran investigaciones relacionadas con tratamientos de agua, de obtener sustancias, de obtener energía a partir de la descomposición de sustancias orgánicas de aguas. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, las plantas, después de hacer la fotosíntesis, generan unas sustancias que ellas se comen, pero hay una parte de estas que no se comen. Entonces, ¿por qué no aprovechar estas, que se crean de forma natural por las raíces, para generar electricidad? Y es precisamente ahí donde fuimos. Empezamos haciendo, a partir de ideas que se nos ocurrían, reactores muy simples que al principio generaban algo de electricidad, no era mucha, pero poco a poco fueron generando bastante más hasta el punto en el que estamos ahora. Hicimos una ronda de inversión, luego recibimos incluso ayuda financiera de la propia Unión Europea y bueno, poco a poco fuimos escalando hasta la empresa que somos ahora. Ahora somos unas 20 personas involucradas y bueno, estamos situados en Barcelona con laboratorios, talleres de mecánica, oficinas y todo eso. Genial. No, y eso implica pues la biotecnología, el tema de la innovación y todo eso, y sobre todo el tema de, como tú mencionabas, el tema de desarrollar un proyecto sustentable. Ahora, yo te pregunto, el proyecto Bio, o no el proyecto, no, la realidad, BOO, además de estar fundamentado en el tema que ya nos has mencionado en estos temas, está ligado al tema de las Smart Cities. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo, por ejemplo, leyendo un artículo de McKinsey, menciona que la gente malinterpreta el tema de las Smart
cities, creen que va a ser los autos autónomos volando por las calles, pero más allá, de verdad, yo leía que va el tema también de las plantas, el tema de tener una ciudad mucho más saludable. Cuéntame tu opinión acerca de eso. Bueno, el concepto de Smart Cities, como tú has dicho, realmente es muy amplio, no quiere decir nada concreto, pero sí precisamente hacia dónde se está dirigiendo el mundo, que es precisamente a crear una red en una ciudad que nos interconecte cada vez más. El único problema es centrarse precisamente en interconectarnos cada vez y cada vez más con una tecnología que nos aleja del entorno natural. Lo que nosotros estamos proponiendo, y lo que desde luego yo tengo bien claro en la cabeza, porque la sociedad lo pide a gritos cada vez más, es interconectarnos con la tecnología al mismo tiempo que con la naturaleza. El poder tener ciudades que no solo sean smart, sino que también sean verdes, que también y que lo verde sea útil al mismo tiempo, que no solo sea para decorar. Entonces el futuro que veo es precisamente en una simbiosis, que es la palabra que yo utilizaría en este caso, entre naturaleza y tecnología. Interesante. Y esto abarca un montón de cosas, es magnífico. Pablo, ¿cómo se logra esto, la energía, la electricidad a través de las plantas? ¿Qué sistema utilizan ustedes? No sé si es nanotecnología o qué tipo de tecnología utilizan ustedes para desarrollar esto a través de las plantas en una simple maceta? ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, se puede aplicar desde una maceta hasta donde realmente lo estamos aplicando, que es en paneles para ponerlos en el propio césped. Pero el cómo funciona, que es lo importante, lo puedo explicar de forma bastante simple. Claro. Como he dicho antes, las plantas hacen la fotosíntesis, que todo el mundo sabe cómo funciona, y generan unas sustancias que sirven para nutrirse. Pero hay una parte de ellas que se segregan de forma natural por las raíces. Entonces, lo que tenemos ahí en el sustrato de las raíces es mucha materia orgánica, que no solo viene de la propia planta, también de la propia tierra o incluso de la lluvia ácida. Entonces, lo que hacemos nosotros es meter una colonia microbiana de microorganismos que se comen estas sustancias orgánicas. Y al comérselas segregan electrones. A partir de ahí, lo que hacemos es capturarlos, y es con un método, desde ese punto ya es un método muy similar al de una batería química, pero básicamente lo que hacemos es capturar electrones de esta descomposición de materia orgánica. Mira, qué interesante. Qué interesante. ¿Y esto es un proceso largo o se da inmediatamente según la experiencia de ustedes? Bueno, realmente la batería empieza a generar electricidad desde el momento cero, pero para que se estandarice normalmente tienes que esperar como unas 2 semanas. Pero vamos, que realmente es, quiero decir, comparado con los tiempos, por ejemplo, de la solar le cuesta unos meses hasta llegar al tope, claro. pues es bastante asequible. Qué interesante. Ahora, ¿cómo mencionaste al iniciar la conversación, Pablo, que recibieron apoyo? Este apoyo creo entendido que viene de la Unión Europea. Cuéntanos un poco acerca de eso y también si gustas compartir algunos casos de éxito que tú digas, sí, Juan Carlos, mira, en tal sitio en Barcelona o tal sitio en España colocamos estos y resultaron tales situaciones. ¿Podrías, por favor? Bueno, en principio la Unión Europea nos ha ayudado, como he dicho, financieramente y también de otras formas. A priori financieramente nos dio, por ejemplo, una subvención de 1,8 millones el año pasado, y este año nos ha vuelto a dar otra de unos 700.000 euros, y bueno, con esto básicamente estamos empujando todo el I+D cada vez más, porque el primer proyecto era 2 años, el segundo ya 4 años, y bueno, está realmente fomentando esto y dice mucho de los gobiernos, de lo que están motivando. Y al mismo tiempo estuvimos en el propio Parlamento Europeo hablando delante de 800 parlamentarios, porque nos habían cogido como la cabeza de lista de las 50 empresas más innovadoras de Europa. Bueno. Y bueno, fue brutal, como te puedes imaginar, fue increíble. Y nada, a partir de ahí, los casos de éxito que te puedo comentar, pues bueno, sobre todo es ya no solo relacionado con el propio producto, que en efecto pues se ha emplazado en algún pueblo, se ha ido probando. Todavía, ya te digo, sobre todo son pruebas que se están haciendo en laboratorios, y si se meten los espectadores en las cuentas de redes sociales, pues verán imágenes de estos paneles en funcionamiento y cosas similares, pero también lo que estamos lanzando son otros productos para crear conciencia, es decir, pero una conciencia bastante aplicada. Uno de ellos, por ejemplo, es directamente aplicado a la educación, para que incluso los niños puedan crear electricidad a partir de plantas, creando reactores biológicos en las propias escuelas.
y además aplicado a lo que ya están dando en estos cursos. Es un nuevo tipo de educación que queremos fomentar para que de aquí a 2 años no sea raro para ti o para alguien comprar estos paneles o estas aplicaciones para tu propio césped, porque ya incluso tus hijos o los hijos de otros lo están haciendo en el propio colegio. Claro, una parte que cambia, revoluciona también el tema de la educación, y también tiene que ver con el IoT, con el Internet de las Cosas, de poner esto, por ejemplo, en el jardín y que genere, pues ya te evita algunos costos, etcétera. Ahora, hay 2 cosas que te quiero preguntar. Google consideró tu empresa como una de las empresas más disruptivas, y también fueron ustedes contactados por Forbes. Cuéntanos esa experiencia para que los oyentes, los chicos emprendedores, tanto en España como en Latinoamérica, aprendan un poco de estas experiencias y puedan de repente ellos mismos también comenzar sus proyectos, y por qué no, también ser mencionadas como empresas disruptivas por Google. Cuéntanos. Pues concretamente con lo de Google surgió a partir de un evento que se llama el South Summit. El South Summit precisamente empieza cada año y lo inaugura Wozniak, el de Apple, el que comenzó con Steve. Entonces lo inaugura desde ahí y básicamente va dando la vuelta al mundo. Llegó hasta España, en Madrid, y ahí precisamente ganamos el primer premio de energía e industria, y Google concretamente concedía el premio a la empresa más disruptiva del año, que nos tocó a nosotros. Fue un momentazo, fue un evento espectacular, y desde luego es algo que no nos esperábamos a priori. O sea, sabíamos que lo nuestro es muy interesante, pero no hasta ese nivel. Entonces, desde luego lo que conseguimos por ahí es mucha atracción, y sobre todo lo que nunca hay que tener es miedo a creer que tú no vales para eso. Así que nosotros recomendamos siempre inscríbete a todo tipo de concursos, lo que sea, porque solo puede ser bueno lo que obtengas, porque a malas no obtienes nada, simplemente. Y luego, relacionado con Forbes, fue también de mucha casualidad, porque directamente nos llamaron. Aquí ni siquiera nos tuvimos que presentar a nada, pero salimos, tanto mi socio como yo, 2 años seguidos en la lista Forbes, una lista concretamente de la lista 30 Under 30, que se llama, que es de los 30 menores de 30, que bueno, más se están moviendo por el mundo, supongo, o más se están destacando por X cosa. Y bueno, ahí estábamos y fue espectacular también. No, genial. Y además el tema del producto yo estoy viendo, y es bastante amigable, no es complicado de hacer el setup, no es complicado de adaptar con el tema de la planta, bastante fácil. Ahora, Pablo, ¿cómo ves España con esto y Latinoamérica? ¿Compran la idea no solamente de Smart City, sino compran la idea de la sustentabilidad a través de esta biotecnología que ustedes están utilizando? ¿Cómo ves tú en panorama general en España y Latinoamérica? Bueno, pues para empezar son los 2 principales mercados, es decir, sorprendentemente ahora mismo, y bueno, quizás también tiene que ver con quién está en el poder, sorprendentemente ahora mismo tanto España como Latinoamérica son mercados bastante más importantes que, por ejemplo, el de Estados Unidos, ya que de las principales entidades que tenemos como clientes, pues son los propios gobiernos. Y realmente, en cuanto a innovación, todos estos países, ya que tienen normalmente la fama de no estar muy adelante en innovación, pues ahora están apostando muchísimo, tanto en innovación como en sostenibilidad, porque realmente es lo que está moviendo ahora a la cabeza de la gente. Y hay que tener en cuenta una cosa: incluso ya no sea porque realmente al político o a la escuela le interesa, sino que sea puro marketing, porque realmente la idea venda y por eso consigue gente que vaya detrás suya. Pero funciona. Quiero decir, con esto estamos creando también un mundo de gente o de escuelas o de una educación que realmente está aplicando sistemas completamente innovadores, y sea ya por publicidad, sea por marketing, sea por lo que sea, está funcionando. Y ese es un cambio que nosotros estamos viendo, y para bien o para mal, te das cuenta de incluso los motivos más egoístas hacen, te puedes aprovechar de ellos, haces que realmente funcionen. Claro, eso es cierto. Y ahora, con todo lo que está sucediendo con la tecnología, pues las ciudades están hiperconectadas, los ciudadanos, nosotros estamos hiperconectados a través de los móviles. Y yo revisando el brochure de ustedes, tienen el Biopass, que funciona pues genial, de una manera muy fácil de adaptar el tema de la maceta. También tienen otro que se llama Biopanel, creo, ¿no? Bueno, Biopanel es concretamente el que saldrá de aquí a unos años, un par de años, y Biopass, concretamente el lanzamiento es el año que viene, porque ahora mismo lo tenemos, pero tenemos el foco cada año en un producto distinto. No queremos lanzarlos todos a la vez, porque
sería un caos total. Está el BioEd, que está el BioPass y el BioPanel que ya se viene, pero no, está todo genial, de verdad, y eso me parece interesante. Pablo, ¿dónde pueden contactar contigo de repente alguna empresa, algunos estudiantes que quisieran contactar para ir aprendiendo todo esto y sobre todo crear conciencia? Porque creo que el punto acá es crear conciencia, tener un mundo más saludable, más verde. Vemos a cada día, Pablo, y no me dejarás mentir, el tema de las botellas plásticas en el mar, la gente destruye los bosques, etcétera. Entonces, esto creo que yo soy un defensor de esto. ¿Dónde los pueden encontrar para que los estudiantes jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, aprendan un poco más de esto? Bueno, pues es muy fácil. Realmente con que escriban bio con 2 os, BIOO, en Google ya nos encontrarán. Nuestra web es bio.tech, tech escrito en inglés, tech, acabado en H. Y a partir de ahí, con que se metan en la sección de contacto, nos pueden contactar, nos pueden hacer cualquier tipo de sugerencia, oferta, lo que haga falta, porque estamos absolutamente por la labor de meternos en cualquier tipo de proyecto que sea interesante. Porque ya te digo, yo concretamente esto lo hago porque me parece súper divertido, súper interesante, más que por cualquier incentivo económico. Exacto. ¿Tú tienes alguna palabra finales, Pablo, para fomentar mucho más esto en los países? Realmente lo único que puedo decir aquí es que nadie tenga miedo de mirar hacia adelante, porque aquel que ya no que mire atrás, sino que mire a dónde está concretamente, se va a quedar fuera de la ecuación, porque el mundo evoluciona muy rápido y no hay que tener miedo, porque aquellos que tienen miedo son los que al final se quedan atrapados. Exacto, eso es muy cierto. Pablo, yo te quería agradecer por tu tiempo. Muchas gracias, hombre. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. El episodio de hoy es auspiciado por Tunnel. Tunnel es la nueva forma en que las empresas se conectan con sus aliados. Evita que tus aliados se distraigan usando aplicaciones de mensajería instantánea y otros canales. Retoma el control de las comunicaciones del negocio y acelera la productividad de tus aliados con el poder de la automatización. Visita tunnel.com TWNEL y crea una cuenta gratuita para tu empresa y descubre cómo a través de Tunnel puedes lograr más con menos.